Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Samuel. Estamos estudiando la vida de David y estamos en el segundo libro de Samuel. Al principio, en los primeros capítulos 5, 6. Hoy vamos a hablar un poquito del capítulo 7 de Samuel. Y bueno, pues estamos hablando de David, ¿no? David, que no solamente es un rey, o sea, no solamente es el rey de Israel, sino David se convirtió en el líder espiritual que llevó a todo el pueblo de Israel a buscar a Dios, ¿no? Y hay una gran diferencia entre ser solo un líder o ser, en este caso, solo un rey, que realmente tú te conviertas en alguien que influye para que otros busquen a Dios. Hace unas semanas me acordaba de la predicación que escuchamos aquí el domingo del pastor Eduardo Vélez de Cancún, que él decía que somos reyes y sacerdotes, ¿recuerdas? Y una de las funciones, él decía, del sacerdote es vincular, ¿no? Era vincular a la gente, ¿verdad?, a Dios, acercar a la gente a Dios. Entonces, David es un rey, ¿no? Es rey en un título, en una autoridad que tiene, pero también se convierte en un sacerdote en ese sentido, se convierte en un guía espiritual, lleva a todo el pueblo de Israel a buscar la presencia de Dios. La última vez que hablamos sobre la historia de David es cuando David trae el arca a Jerusalén. ¿Recuerdas que al final lo hizo mal, ¿no? Lo hizo como él pensaba y tuvo que venir de parte de Dios un alto, porque las cosas de Dios no son como nosotros queremos o como nosotros creemos. Tiene que ser a la manera de Dios. Entonces David aprende una gran lección. No es como él quiere, no es como él cree, y deja el arca en casa de Obed-edom. Y después de 3 meses, dice la palabra, que él fue nuevamente y llevó todo lo que tenía, como tenía que ser, ¿no? Llevó a los sacerdotes, a los levitas, ofrendas, como tenían que cargar el arca, y todo fue de tal manera. Y los últimos versículos del capítulo 6, desde el versículo número 12 hasta el final, vemos cómo viene David entonces adorando al Señor, contento porque ahora sí Dios, ¿verdad?, está respaldando lo que Él está haciendo, y Él viene adorando, danzando, ofreciendo sacrificios, contento por este momento tan especial. Y en el versículo 20, capítulo 6, versículo 20, dice que entonces cuando David llegó ahí a donde era su casa, en el monte, ¿verdad?, en Jerusalén, dice: luego David volvió para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David le dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Y otra vez, ¿verdad?, porque así es la vida. A veces cuando tú honras a Dios, no todos están contentos. Cuando tú haces las cosas a la manera de Dios, no todos están contentos. Y a veces aquí aprendemos una gran lección. Podríamos pararnos, tengo que avanzar, pero siempre que adores, puse en mis notas, siempre que adores a Dios, que pongas a Dios en primer lugar o seas un apasionado por Dios, habrá gente que te va a criticar, que te va a menospreciar. Siempre, siempre será así. Y fue lo que sucedió con la esposa Mical, ¿verdad?, que era la hija de Saúl. Menospreció lo que David estaba haciendo, ¿verdad? Se burló, dijo: ¿cómo es posible que un rey como tú esté brincando y danzando ahí entre las criadas y mostrando todo? No que estuviera mostrando todo, sino que él estaba pues en un momento contento, alegre, ¿no? Entonces, cuando tú adoras a Dios, cuando tú buscas a Dios, cuando tú pones a Dios en primer lugar, cuando tú realmente eres un apasionado por Dios, créeme, va a haber gente que te va a criticar. Y a veces van a ser los más cercanos, la misma familia, los amigos. Y ahora resulta, ¿no? Y te van a decir: es demasiado, eso es exagerado. ¿Recuerdas en el Nuevo Testamento, en Mateo 26, 7, solo lo menciono, esta mujer que derramó un perfume sobre la cabeza de Jesús, ¿no? Un perfume muy caro, ¿no? Un vaso de alabastro de gran precio, y entonces derrama sobre Jesús este perfume, y todos los que estaban ahí, incluyendo los discípulos, que dijeron: eso es una exageración.
O sea, ¿cómo pudo haber gastado tanto dinero en rociar, en vaciar ese perfume sobre Jesús? Ese dinero lo hubiera mejor hubiera vendido y se hubiera dado a los pobres. Y ese era Jesús a quien esta mujer estaba adorando. Era una manera de entregarle a él todo lo que ella tenía, tal vez ese perfume. Pero Jesús mismo se molestó con sus discípulos. Jesús mismo les tiene que dar una lección. Por eso, ¿y ustedes qué? O sea, esta mujer ha hecho una buena obra conmigo, ¿no? Me está preparando, y esto es profético por lo que faltaba poco para su muerte, ¿no? Entonces, la verdad es que así va a suceder. Por más que nosotros hagamos algo para el reino de Dios, siempre todo lo que tú hagas que sea algo que pueda parecer exagerado, si es para el Señor, si es para el reino, si es para Él, si nace de tu corazón, hermano, hazlo, porque Dios está buscando adoradores, Dios está buscando gente apasionada, gente entregada, gente que da su vida, su tiempo, recursos. Todo lo que hagamos para el reino jamás será demasiado. ¿Cuánto dicen amén a eso, verdad? Y David es lo que hace, David es lo que expresa. Ahora, en el capítulo no tenemos que avanzar. En el capítulo número 7, que vamos a leer hoy, o vamos a terminar este capítulo, encontramos uno de los detalles más importantes en la vida de David. Yo sé que esta historia, y yo de verdad te lo platico, yo estoy estudiando y yo mismo estoy aprendiendo, ¿no? Hace años, cuando estuve en el instituto, leí de manera sistemática el Antiguo Testamento, los libros históricos. Pero cuando estudias, la palabra de Dios es como cuando estás en una mina, ¿no? Entre más profundo llegas, sigues encontrando gemas preciosas. Y entre más estudias, más cosas hermosas encuentras y dices, wow, no lo había visto antes. Eso es lo hermoso de la palabra. Y tú puedes seguir leyendo y estudiando la Biblia toda tu vida y con profundidad, y siempre encontrarás una gema que dirás, wow, qué hermosa es la palabra de Dios. ¿Por qué te platico esto? Porque el capítulo 7, en la historia que estamos leyendo de David, para muchos estudiosos y comentaristas, este capítulo es el capítulo más importante en la vida de David. No solo en la vida de David, en todo el Antiguo Testamento. Así te la pongo. O sea, en todo el Antiguo Testamento. Y conste que ya hemos visto cosas interesantes de David, ¿no? Y todavía nos faltan muchas cosas muy interesantes de la vida de David. Ahora, ¿por qué? Porque todo lo que hemos estado estudiando sí se concentra de la vida de David, la historia de David, pero en este capítulo es Dios que de alguna manera sale del anonimato y se revela a sí mismo por medio del profeta Natán, y Dios emerge para mostrar algo a David. Y Dios va a mostrar su soberanía, Dios va a mostrar su autoridad y su propósito, ¿verdad?, que tiene no solamente en David, sino en la misma historia. La revelación que Dios va a traer a David, porque vamos a leer ahorita algunos pasajes, es muy importante. Ahora, todo empieza cuando David dice que habitaba ya en su casa después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. Entonces imagínate que David está en paz, ¿no? Ya él tiene un tiempo de bonanza, tiene un tiempo de reposo. Y una mañana, imagínate, David se despierta en su casa, en su palacio, porque tiene un palacio, ¿no? Y va a tomarse un café, ¿no? Y de repente se asoma a la ventana y a lo lejos ve la tienda donde está el arca que él había colocado. Y era una tiendita, literalmente era una carpa. Y de repente David se rasca la cabeza y dice, ¿cómo es posible que yo vivo en este palacio y Dios habita en una tiendita, en una carpa? Y entonces eso le empieza a dar vueltas a David. Así lo dice la palabra. Y entonces llama al profeta Natán
y le dice: mira, yo habito en una casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Entonces le dice: lo que yo quiero hacer es una casa para Dios. Así lo dice el versículo 2, versículo 3. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Esa es la historia de donde vamos a desprender muchas cosas en este capítulo 7. Porque a partir de ahí, ¿verdad?, que Natán le dice a David que está bien. O sea, ahora, la motivación de David de alguna manera es una buena motivación. O sea, él dice: pues quiero construir un templo, un tabernáculo, un lugar, pues es Dios, ¿no?, glorioso. Y entonces Natán, como profeta, pues en ese momento no consultó a Dios, pero pues viendo la motivación dijo: pues está bien, o sea, no está mal, hazlo. De hecho, estoy recordando que este estudio, los que estamos en grupos de conexión, ya lo pasamos. Si tú estás en un grupo de conexión, te acordarás de el profeta, ¿verdad? Porque se habló del profeta Natán, y así habla de esto precisamente, porque Natán de primera le dice que sí, y después cuando Natán se va a su casa, Dios le habla a Natán. Y entonces le va a dar algunas instrucciones. Ahora, ¿qué es lo que en términos generales, para poder entender un poquito nuestro bosquejo, qué es la revelación que vamos a encontrar en este capítulo número 7? Y es que desde el trono de David, ¿no?, desde David mismo, desde la familia de David, desde el trono de David, como Dios mismo lo va a mostrar a David y al profeta, vendrá el rey verdadero, que será el Mesías. Ahora, en el Antiguo Testamento, desde Génesis, está la promesa que vendría el Salvador. ¿Recuerdas la promesa cuando pecaron Adán y Eva? Y entonces Dios, en su provisión, y Dios dice: pondré enemistad. Esa es la promesa entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Está hablando que un día, de la simiente de la mujer, nacería el que le daría en la cabeza, ¿verdad?, a Satanás, mataría a Satanás, destruiría a Satanás, y sería de la simiente de la mujer. Luego, más adelante, pues encontramos que en Abraham, Dios mismo está diciendo, cuando le dice a Abraham: haré de ti una gran nación, y en ti serán benditas todas las naciones. De tal manera que de ahí nace el pueblo, la nación de Israel. Y entonces todos sabemos que de Israel vendrá el Mesías. Pero también en Génesis, en el capítulo 49, en el versículo 10, se da otra profecía cuando se habla sobre Judá. Judá, que es uno de los 12 hijos de Jacob, de las tribus y Judá. Y entonces dice: el cetro, ¿no?, el cetro era ese bastón que se usaba de reinado. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Entonces aquí en Génesis 49:10 se está diciendo que el Mesías vendrá de la tribu de Judá, del pueblo de Israel, de la nación de Israel, y en Génesis 49 que vendrá de la tribu de Judá. ¿Estamos? Ahora, segundo de Samuel, capítulo 7, vamos a encontrar una palabra que Dios le da al profeta Natán, en donde ahora dice: el Mesías vendrá de la familia de David. Y eso, para ese momento, es una revelación progresiva que ahora encontramos, por ejemplo, en el versículo 16, adelantándonos un poquito a 2 de Samuel 7, versículo 16 dice: y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Entonces está hablando de la venida del rey, del Mesías, el Salvador. Entonces, para irlo entendiendo en la historia, cómo viene la revelación, ¿no?, de Israel, de la tribu de Judá, de la familia de David. David era de la familia de la tribu de Judá, ¿no? Entonces, de la familia de David y de la descendencia de David nacería el Mesías. Es tan poderoso esto que
que David va a escuchar de parte de Natán, que a partir de ahí los profetas, como casi todos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Amós, Zacarías, cada vez que expresan una profecía mesiánica, se refieren a David como, o al Mesías como el trono de David, la casa de David, ¿no? De hecho, en Mateo, en el capítulo 1, empieza la genealogía de Mateo diciendo la genealogía de Jesús, hijo de David. Y de ahí tú vas a encontrar hacia adelante, y aún en el Nuevo Testamento, no tengo el tiempo, ¿verdad? Porque nos llevaría demasiado encontrar o sacar todas las escrituras, pero se habla de la casa de David. De la casa de David, del trono de David, de la familia de David, nacería el rey de reyes, ¿verdad? Que sería en este caso el Mesías. Ahora, esto es muy importante entenderlo, porque las profecías que Jesús cumplió, y esa es la razón por la cual Jesús se convierte en el Hijo de Dios, el Mesías, porque Él tenía que cumplir al pie de la letra todas las profecías. Y para empezar, tenía que venir del pueblo de Israel, la nación de Israel, de la tribu de Judá, de la familia de David, y la genealogía hasta el nacimiento de Jesús. Por eso las genealogías en Mateo que encontramos y en Lucas que encontramos, es importante que esas genealogías apuntan en esa línea para demostrar. Entonces, todo inicia, ¿por qué? Porque David, en su afán de dar lo mejor a Dios, desea construir un templo, una casa para él. Él está en paz. Y entonces, cuando Natán llega a su casa, dice: está bien, hazlo, lo puedes hacer. Pero ya se me acabó el tiempo casi. Cuando llega Natán, entonces Dios le habla. Y entonces en el versículo 4, rápidamente, 2 Samuel 7:4, aconteció que aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculos, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. ¿Recuerdas que al único que le pidió Dios construir un tabernáculo, que era una tienda, pero obviamente con características muy particulares, fue en el tiempo de Moisés? Moisés construyó un tabernáculo donde puso el arca del pacto, la misma que trajo David, donde estaba la presencia de Dios. Pero dice, de ahí en fuera yo no le he pedido, Dios le está diciendo a Natán, dile a David que yo no le he pedido a nadie que construya un templo para mí. Yo he andado con los hijos de Israel y he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo Israel, diciendo: ¿por qué no me has edificado casa de cedro? Ahora pues dirás hacia mi siervo David: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra, y además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni inicuos la aflijan más como al principio. Y desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré descanso de todos tus enemigos, y asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Entonces esta es la palabra que el profeta le va a dar a David. Y aquí encontramos varios puntos importantes. En primer lugar, Dios conoce lo más profundo del corazón. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y la verdad es que Dios mira no solamente lo que hay en tu corazón, sino la motivación de tu corazón, la intención de tu corazón. Entonces Dios le dice a David, o sea, yo sigo siendo Dios. O sea, yo no necesito de una casa. Es como que David sí tiene una buena intención, pero también como que David dice, o sea, en su corazón estaba esa idea de, pues como que Dios necesita algo para que sea glorioso, para que se vea wow, porque yo tengo un gran palacio. Y Dios dice: a ver, David, yo soy Dios con casa y sin casa. Yo soy Dios. Yo no necesito de una casa, yo no necesito de un lugar. Si yo lo necesitara, ya se los hubiera pedido. Está bien tu intención,
porque aparte le dice: tú no vas a construir la casa, pero yo soy Dios, tú eres el que necesitas de mí, yo soy tu Dios. Y le dice: no solamente he estado contigo todo el tiempo, con Israel, sino que estaré contigo, y aún te digo que yo soy el que te daré una casa eterna. Y ese es nuestro Dios. Dios te ama. Es que me viene a la mente esa palabra que dice, ¿verdad? No es que tú hayas amado a Dios, sino que Él te amó primero. Entonces Dios te ama, y por cuanto Dios es Dios, Dios quiere bendecir tu vida. Dios desea ayudarte, ¿no? Y a veces nosotros como que en el fondo decimos: bueno, sí, Señor, y a veces hasta queremos hacer trueques con Él. Pero Dios es bueno, Dios está con nosotros. También le recuerda a David, número 2, de dónde lo sacó. O sea, le dice: tú eras un pastor de ovejas. Ahora, ese trabajo que David tenía era el trabajo más humilde, con poca posibilidad de llegar, de que alguien llegara a ser alguien importante. O sea, pastor de ovejas, pastorcito de ovejas, es más, de ovejas que ni eran suyas, de ovejas que eran de su padre. Y ese era el trabajo de David. Y Dios le recuerda a David y le dice: David, estás donde estás porque yo te he puesto ahí. Y esta palabra tienes que tomarla tú, hermano, porque Dios te ha llevado y estás donde estás porque Él ha sido bueno contigo. ¿Cuántos dicen amén? No es porque lo mereces, no es porque yo lo merezco, porque soy bueno, porque bueno, Señor, me he esforzado. Hermano, Dios en su soberanía, Dios en su amor nos ha bendecido y nos ha llevado. Entonces nunca se nos debe de olvidar. Mira, qué triste cuando a veces tenemos algo o obtenemos algo o somos llevados a una mejor oportunidad y sentimos que es nuestra fuerza, sentimos que es nuestra capacidad. Hermano, es lo que David tiene que oír de parte de Dios: tú no eras nadie, y si eres ahora el rey de Israel, es por mi gracia. Eso se llama gracia y misericordia. ¿Y sabes qué es lo que Dios quiere derramar sobre tu vida siempre? Su gracia y su misericordia. Y tercer lugar le dice: yo decido quién me hará una casa. Aunque Dios no la necesita, pero Él dice: será tu hijo el que reine después de ti. Entonces le dice en el versículo 12: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, o sea, un hijo, obviamente. Afirmaré su reino, él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Obviamente no está hablando del trono del reino de Israel, porque no es para siempre, no fue para siempre. De hecho, con Salomón el reino se dividió y fue un relajo después, pero está hablando precisamente, o está hablando proféticamente, a quien vendría, quien establecería su trono para siempre, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Entonces, la promesa que Dios le da a David y la gran bendición que David recibe, porque es ahí después David ora y le dice: Señor, ¿quién soy yo? ¿No? Porque Dios va más allá. David solo dice en su corazón: voy a construir un templo glorioso para Dios. Y Dios le dice: a ver, David, no lo necesito, y te voy a decir más bien los planes que yo tengo para ti. Y tu nombre será recordado para siempre, y de tu familia, de tu descendencia, nacerá el Mesías. Y el trono que hoy tú estableces es una sombra de lo que un día será por la eternidad. ¿Te imaginas esa revelación que David está oyendo de parte del profeta Natán? En donde tú lo ves como que ya sucedió, pero David lo está mirando como que va a suceder. David está está entendiendo lo que Dios va a hacer. Y es por eso que todo se resume más adelante, y ya para concluir, en el versículo número 18,
Cuando Natán entonces le da la visión, dice, conforme a estas palabras, Natán habló a David. Entonces el rey David se puso delante de Jehová y dijo: ¿quién soy yo? ¿Puedes repetir conmigo esas frases de David? ¿Quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? O sea, todo se resume en decir: Señor, no lo merezco. No lo merezco. David no lo merecía. No tenía nada en especial. Algo que solo tenía y que podemos ver como una línea en David era un amor por Dios. Ponía a Dios en primer lugar. Amaba a Dios. Era un apasionado por Dios. Tenía conciencia de quién era su Dios. Eso era lo único que yo puedo ver en la vida de David. Defectos, errores, vamos a hablar muchos de ellos, porque es en la cúspide de David donde vienen muchas caídas que David tiene. Pero todo lo que recibe de parte de Dios es por gracia, porque no lo merece. Y yo te voy a decir algo, hermano. Tenemos que venir a Él, venir a Dios como David y reconocer que todo lo que tenemos también Dios nos lo da por su gracia. Y tú puedes decir como David: Señor, ¿quién soy yo? No lo merezco. La verdad es que tu misericordia está conmigo. A veces, igual que David, podemos equivocarnos, podemos fallar. Esto no es una puerta abierta para que vayas a hagas tonterías. Pero sabes, podemos fallar, podemos equivocarnos. Sin embargo, Dios es bueno y Dios nos da más de lo que merecemos. Nos los da por su misericordia, por sus bondades, y eso se llama gracia. La gracia de Dios sobre tu vida. Así que el capítulo 7 de David, y yo te invito a que de verdad en tu casa, o ya de regreso a tu casa, lee el capítulo 7 con cuidado. Lee este capítulo, porque es un capítulo muy interesante que habla de el corazón de Dios a David y el corazón de David hacia Dios. Así que yo quiero invitarte para que nosotros podamos hoy pues aprender de esto, ¿verdad? Porque aparte que es un capítulo profético, es un capítulo que hay un parteaguas en las profecías, en todo lo que después de David vendrá, ¿verdad? Los reinos, los profetas y todo lo que apunta hacia la venida del Mesías. Aún los apóstoles, Pablo, Pedro, hablan de la casa de David. Hablan de David como el Padre, como el reino de David, que de ahí vendría el Salvador que ha llegado. Entonces, vamos esta noche a orar. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos. Yo sé que el tiempo ha pasado, pero por lo menos creo que ha quedado asentado en nuestro corazón entender la bondad de Dios, entender la misericordia de Dios en nuestras vidas, entender que Dios nos ama y que Él desea bendecir nuestras vidas. Por un momento dile al Señor esta noche: Señor, gracias por tu misericordia. Señor, gracias porque no lo merezco. No merezco, Señor, nada de lo que tú has hecho en mi vida. Y Dios, tal vez ni imaginamos lo que vendrá después de nosotros, en nuestras generaciones futuras. Que Dios podamos nosotros agradarte y honrarte en todo lo que hacemos cada día. Que podamos vivir una vida como David, que ama tu presencia, que tiene temor y que quiere buscarte con todo el corazón, que tiene conciencia de que tú eres una realidad,
que tú estás en mi vida. Señor, que pueda realmente tener un corazón que te honre, que te agrade, que te bendiga, Señor. Que mi vida sea un testimonio. Que mi vida, Señor, sea, Padre, realmente una vida invertida para ti, para tu reino, para ser un instrumento en tus manos. Díselo al Señor esta noche. Y Señor, gracias porque podemos aprender tu amor y tu misericordia. Porque David simplemente no lo merecía, pero a ti te plació escoger a este hombre que aún miles de años después, David sigue siendo un motivo de enseñanza, de ejemplo, de tanto que podemos aprender por la clase de persona que fue. Gracias, Jesús, por tu misericordia. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.